lo que hablamos, lo que presentamos, el tema del cultivo de maíz y focalizado a los ambientes marginales para el cultivo. Específicamente nos referimos digamos, a trabajos que ya tenemos desde hace unos 3 años en la chacra, donde venimos evaluando la posibilidad de hacer maíz en lugares no tradicionales para el cultivo. En principio lo que se ve, digamos, hablando del cultivo específicamente, es que digamos, el cultivo siempre estuvo orientado hacia los suelos más productivos, las regiones con mayor cantidad de precipitaciones, los productores por ahí también con más recursos financieros y monetarios, ¿no? Y bueno, siempre se considera el cultivo de maíz como un cultivo caro. Partiendo desde ese lugar, digamos, uno por ahí lo ve al cultivo y lo resigna siempre a esas condiciones. La idea nuestra es extender el cultivo, digamos, esencialmente porque hay tecnologías nuevas que nos permiten manejar el cultivo de maíz en otras condiciones, que después las vamos a ir un poco mencionando. Pero bueno, básicamente es agrandar la frontera agrícola del cultivo y llevarlo hacia las zonas marginales. Esto potencialmente tiene, digamos, muchos beneficios para el sistema de producción. En principio estamos generando un cultivo forrajero, por ahí en ambientes en los cuales antes por ahí si lo precisaban lo tenían que ir a buscar a las zonas de alta productividad y demás, entonces tenían que traer un cultivo de poco valor, pagar un flete alto, un grano que le da cierta seguridad al productor, no mirándolo aisladamente desde el punto de vista de negocio, que después lo hablamos, sino desde el punto de vista de tener forraje para la producción, ¿no? Para alimentar ganado, por ejemplo, en los casos, digamos, el productor que en las zonas marginales generalmente está acostumbrado a salir por ahí, se quedó sin pasto y tiene que salir a buscar rollo, salir a buscar forraje de todo tipo, y en este caso tendría un alimento generado en forma económica y almacenado en su campo. Bien, en términos generales de lo que hablamos es, digamos, lo que sería toda la zona somera de lo que es nuestra región, Tres Arroyos, Chávez, hacia el oeste y hacia el sur, hacia Dorrego, y hacia el oeste a Indio Rico, Pringles, ¿no? Serían los suelos esos que tienen, entre otras cosas, limitantes por profundidad, más allá de las escasas precipitaciones. Exacto, tienen la doble limitación, profundidad y escasas precipitaciones. En principio, el cultivo, para que funcione en estos ambientes, lo que tenemos que hacer, y que es lo más importante, es atrasar la fecha de siembra, hacer maíces tardíos. El maíz tardío, sembrarlo alrededor de los últimos días de noviembre a principios días de diciembre. En esa fecha de siembra es donde el cultivo de maíz en estos ambientes mejor se da, ¿sí? Si lo sembramos temprano, tenemos que buscar un lote bueno, porque siempre dentro de, digamos, de los ambientes malos siempre tenemos algunos lugares que son mejores. Entonces si nuestra idea es tener maíz temprano para cosecharlo seco y demás, lo que tenemos que hacer es sembrarlo en un lote que sea bueno, que sea profundo y que tenga buena reserva. Lo ideal para los ambientes promedio, donde el suelo no va más allá de los 60 centímetros, ¿no? En promedio más o menos, es sembrarlo a fines de noviembre, principio de diciembre. Y lo que observamos nosotros es que tenemos que ajustar la densidad de siembra, ¿sí? El ajuste de la densidad de siembra lo vemos, digamos, los rendimientos se optimizan entre 40.000 y 30.000 plantas, ¿no? Sacamos el máximo de rendimiento que es posible de sacar. Ahora bien, si uno dice 40.000 plantas, estamos hablando de una densidad que nos lleva bastante recurso monetario, porque es media bolsa de maíz, y media bolsa de maíz es caro, y por ahí los productores en esos lugares no tienen recursos como para afrontar esos gastos. Entonces lo que se observa es que si uno baja la densidad, la pérdida de rendimiento no es tan importante. O sea, si se va entre las 30 y las 25.000 plantas, puede obtener rendimientos
interesantes que irían entre los 5 y los 6.000 kilos, y el hecho de bajar la densidad de siembra hace de que el cultivo esté más holgado en recursos, ¿no? Que la planta individual, al no tener tanta competencia por tener tantas plantas hermanas cerca, digamos, tenga un crecimiento parejo durante el ciclo, aunque tengamos un año malo. Y eso nos da la seguridad, digamos, de cosecha. Nos limita el techo, o sea, el rendimiento máximo que podríamos extraer, pero nos deja sobre, digamos, si bien en condiciones buenas podemos lograr 7.000 kilos, ¿no? Con una densidad de 28.000 plantas, o cercanas por ahí, ¿no? Y lo que vimos también es que es importante la prolificidad de los híbridos. Hay híbridos que, al ser prolíficos, cada planta emite más de una espiga y eso compensa muy bien. Los híbridos que no son prolíficos, por ahí habría que sembrarlos con un poquito más de plantas. Y la otra cuestión es que en general todos los híbridos del mercado son muy buenos, pero bueno, hay determinados materiales que por ahí, por longitud de ciclo muy largo, no habría que usarlos. Habría que usar los que son, digamos, hablar un poco con los técnicos que venden el maíz que vayamos a comprar, y pedirle a alguno que sea de 118 grados día madurez. Eso sería más o menos la longitud de ciclo más apropiada. Y bueno, y revisar por ahí también los datos que tenemos nosotros acá en la web, que los cargamos. Ahí se ve también hay algunas diferencias, algunos híbridos que toleran más el estrés hídrico que otros, y en general para todos estos ambientes la tolerancia al estrés hídrico es un factor prioritario, digamos. Más allá de que con la baja densidad y con el manejo lo vamos a ir regulando al estrés, ¿no? Perdón, vos recién hacías referencia a materiales de grados, días. ¿Por qué no nos aclarás un poquito qué es ese concepto? Eso es algo que, digamos, todos los criaderos y por ahí todos los técnicos estamos un poco al día, y por ahí el productor puede llegar a perderse cuando uno le habla en eso. Y es simplemente es la madurez relativa a otro híbrido, ¿no? En general, digamos, se estableció un híbrido patrón que las empresas, para todas las empresas no es el mismo, y por ahí cambia un poco entre una empresa y otra cuando te hablan de tanta cantidad de grado día y resulta que después en ciclos son un poco diferentes. Pero por ejemplo, un 118 sería un híbrido que es un 18% más largo que el híbrido patrón, ¿sí? El híbrido patrón no es un híbrido que se haya sembrado ni que esté generalizado, es un híbrido muy corto, ¿no? Y en realidad también la madurez relativa tiene que ver con parte de la primera etapa de secado, o sea que no solamente longitud de ciclo de la planta verde, de crecimiento, sino que integra una parte del secado del híbrido. Que eso ya no tiene que ver con la longitud de ciclo, sino que tiene que ver con la velocidad de secado, que también hay diferencias entre materiales. Un material que por ahí del mismo ciclo que seca más rápido, después se caracteriza como que es menor en grados día. El número aproximado que uno tiene que tener es que debe ser entre 117 y 118 más o menos, como para o bien ir a nuestros datos de la web y fijarse más o menos cuáles son, dentro de los experimentos de suelos semeros, cuáles son los cultivos o los híbridos más recomendables. Después otra cuestión, si tengo tiempo, el tema de, digamos, nosotros si vamos a plantear una fecha de siembra tardía, lo que vamos a ir es a una cosecha tardía. Asociada a maíz, generalmente vamos a ir a una cosecha de humedad, con humedad, ¿no? Estábamos hablando de 5.500 kilos que podemos lograr. Y en términos prácticos es muy importante que el híbrido se mantenga parado, ¿no? Una vez que está listo para cosechar, porque por ahí no tenemos la humedad, no encontramos la humedad y nosotros queremos cosechar seco, y hay híbridos que se caen mucho y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En estos casos, si uno elige un híbrido que se cae mucho, tiene que sí o sí ir a los gastos de secado, cosechar con un poco de humedad, porque va a encontrar que empieza a perder por todos lados. O sea, que después no lo puede levantar. Y bueno, si elige un híbrido de buena caña, puede
esperar a un secado natural, que por ahí los primeros días de agosto ya, digamos, hasta los primeros días de agosto se puede dar. Y es importante generalmente porque, digamos, uno cuando arranca la cosecha en marzo, abril, mayo, es muy importante la cosecha de soja y el maíz siempre se resigna a terminar la soja, entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Y lo importante también es que manejando densidad minimizamos tanto el quebrado, que sería cuando uno se pasa de densidad y se quiebra la caña porque está muy débil. Digamos, eso se maximiza cuando uno aumenta la densidad y es mínimo por debajo de las 35.000 plantas. Y el vuelco, que es el vuelco de la planta entera, que es máximo cuando la planta se cargó mucho, con baja densidad, ¿no? Entre las 25 y las 35.000 plantas sería el mínimo que combina las dos pérdidas. Sí. No sé, ¿algo más que quiera destacar? No, o sea, sí, aparte, bueno, todo esto un productor puede llegar a hacer un maíz de 30.000 plantas gracias a que tiene herbicidas hoy en día, que los híbridos tienen un comportamiento muy interesante y bueno, pero bueno, más allá de toda la mejora tecnológica y todo lo que tenemos, que el maíz sigue siendo maíz y aunque estemos en un ambiente restrictivo y condiciones de baja densidad, tenemos que hacerlo como si fuese un maíz de zona núcleo, con un buen barbecho, con buen control de malezas, sembrándolo bien, no yendo acelerado en la siembra, siempre considerar todos los detalles. Y eso va a hacer de que el éxito sea posible.